sabía que el origen de de las enfermedades es totalmente emocional? Pues sí, mental, ¿no? ¿Sabías que el origen de las enfermedades es totalmente emocional? No, ¿Y qué pasaría si yo te digo que es emocional? ¿Me creerías? tal vez, no sé. Puede que sí, ahorita no tengo novia, me dejó y me siento muy triste y siento que me muero. Ahí tenemos una respuesta. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Holística. Oye, ¿ya viste las entrevistas que hicimos al principio? Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que de verdad las enfermedades tengan una raíz emocional, o sea, que provengan de una emoción que no se trabajó? Pues justo es el tema del día de hoy. Tenemos una súper invitada que nos va a hablar. Ella es una médica intuitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tan solo con ver a las personas se puede dar cuenta qué es lo que tienen, de qué están padeciendo y empieza a trabajar en su origen. Esto es una pincelada de lo que esperamos y lo que estamos viendo muchos de los terapeutas que conozco. Es como el comienzo de un nuevo abordaje a la medicina, una visión 360 holística, en donde no nada más nos enfocamos a ver qué te está pasando en el cuerpo o en las emociones o en tu psique, no, es ver un conjunto en general, porque somos eso, somos seres integrales, somos cuerpo, pero también somos emociones, pero también somos pensamientos y somos espíritu y somos alma. Entonces, la salud se aborda de una forma integral. Así que este programa va a estar súper interesante, no te lo puedes perder. Y bueno, hemos estado hablando justo en este tema, abordando este tema de la máquina del superhumano. ¿Somos un superhumano? Sí. Una inteligencia biológica de altísima generación, pero también estamos en el proceso de poder entendernos, de poder reconocernos, saber cómo funciona nuestro cuerpo, porque las generaciones pasadas se centraron en sobrevivir a las guerras, a las persecuciones, en fin, un montón de cosas. Hoy, y bueno, también hemos hablado del papel del hombre y la mujer a lo largo de la historia hasta ahora. Estamos comenzando un nuevo camino en donde empezamos a sanar, a recordar quiénes somos, a saber que no somos el pensamiento que pasa todos los días por tu mente. Ay, qué horrible tráfico, ese fastidio por salir a la calle, por tu trabajo, por, en fin, lo que hacen tus hijos, tu pareja. No, somos más que eso. Y nosotros podemos crear nuestra realidad. Así que este es un programa que te va a dar una visión muy amplia hacia lo que es el ser humano, como lo hemos venido trabajando en otros programas. ¿Qué te parece si nos vamos a la cápsula de introducción a este programa y regreso? El cuerpo es un reflejo de nuestra historia interna. Cada síntoma, cada dolencia es un mensaje codificado en nuestra biología, una expresión de emociones no resueltas que busca ser escuchadas. Cuando reprimimos el miedo, la angustia o la tristeza, esa energía no desaparece, se almacena en nuestros órganos, en nuestros músculos y en nuestra piel. El estrés constante puede debilitar nuestro sistema inmunológico, la ira contenida puede manifestarse como inflamación y el miedo prolongado puede afectar nuestros riñones y nuestro equilibrio vital. Las enfermedades no son castigos, sino llamados de atención de nuestro cuerpo. Son oportunidades para mirar hacia adentro y preguntarnos qué emociones no he podido expresar, qué parte de mí necesita amor y comprensión. El cuerpo es sabio y tiene la capacidad de sanar cuando le damos el espacio para hacerlo. A través de la respiración consciente, la meditación y el reconocimiento de nuestras emociones, podemos liberar bloqueos y permitir que la energía fluya nuevamente. Escuchar el cuerpo es escucharnos a nosotros mismos en un nivel profundo. Cuando aprendemos su lenguaje, transformamos la enfermedad en sanación y el dolor en entendimiento. Y ya estamos aquí con Rubí, nuestra invitada de hoy. Justo lo que hemos hablado desde el principio, las emociones, bueno, las enfermedades y el origen
emocional de estas, porque, bueno, no quisiera decirlo así, pero Rubí, estarás de acuerdo conmigo que la mayor parte, si no es que todas las enfermedades del ser humano, tienen un origen emocional. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar del tema, Rubí, preséntate, diles a las personas a qué te dedicas, desde hace cuánto, tú preséntate con confianza. Bueno, yo soy terapeuta holística, trabajo muchísimo con las emociones y el origen de las enfermedades específicamente, y para ello pues tengo un montón de herramientas para poderlas adaptar a lo que cada persona necesita, ¿no? Tanto presencial como a distancia. Y pues también soy ingeniera agrónoma y trabajo con comunidades indígenas. Oye, ¿desde hace cuánto haces esto? Porque a mí me platicabas acá en confianza que tú puedes saber qué tiene una persona tan solo con verla. ¿Desde cuándo tienes esta habilidad? Realmente es algo que tengo desde hace mucho tiempo, desde niña. No sé bien si nací con ese don o si sencillamente lo desarrollé, pero luego cuando empecé a estudiar todo el tema de la sanación holística y energética, estudié personas como Barbara Brennan o Carolyn Mintz, y dentro de sus documentos y libros que ellas tienen, mencionaban que esto se llama elevada percepción sensorial, y muchas personas la tienen, también se puede desarrollar, y es parte de la medicina intuitiva que está desarrollándose ahora mismo en el mundo, donde personas con estos dones ayudan a médicos y otros terapeutas a saber cómo está el sistema energético humano, biológico y emocional, para poder hacer, digamos que un manejo eficiente, efectivo de las enfermedades a un nivel más holístico y más integrativo desde los diferentes aspectos del ser, ¿no? Ahí fue cuando realmente me di cuenta que hay muchas personas que lo tienen, que no es tan fácil encontrarlas en el mundo, pero sencillamente también se bloquea porque al ser tan sensible y sentir las emociones de las personas, uno las siente como si fueran parte del sistema de uno, como si las emociones fueran propias, ¿no? Y esto a veces acongoja y es pesado de llevar, pero con un buen manejo uno puede aprender a utilizarlo para el bien común o para poder ayudar a las personas a entender cómo está el origen de su enfermedad y cómo darle un tratamiento amoroso y desde la, digamos que desde la comprensión profunda de lo que lo llevó a generar esa enfermedad, el aprendizaje que el alma está buscando con esa enfermedad. Claro, oye, qué importante esto que mencionas de el darle un enfoque holístico a lo que llamamos enfermedad o ausencia de salud, porque es cierto que cuando vamos, a mí me ha tocado, obviamente, desde que era niña, que te enfermas de, no sé, la gripa, la garganta, lo que sea, te llevan tus papás al doctor, pero pues por supuesto que un doctor alópata, digo, nos ayuda mucho, sí, pero pues te trata de aliviar el síntoma y sin ir al origen de qué causó esa enfermedad, porque creemos que, bueno, fue un virus, se contagió en la escuela, así como muy, muy sencillo, pero realmente contigo y con otros invitados que hemos tenido aquí, hemos descubierto o nos hemos dado cuenta que las enfermedades vienen incluso a nivel celular, como información a nivel celular, desde la epigenética, hablando desde la epigenética, desde los antepasados incluso. Es una como predisposición emocional a enfrentar la vida, las situaciones de cierta forma que nos llevan a desarrollar ciertas enfermedades. Entonces es importante que haya personas como tú que abordan una ausencia de salud desde el 360, o sea, cuerpo, emociones, mente, que es muy importante, también el cuerpo energético, hablando de los chakras, el espíritu o el alma también, qué tiene que decir, porque bueno, también nos ha tocado escuchar que de otras vidas podemos traer ciertas improntas energéticas, bueno, improntas para las personas, para hablarlo un poquito más claro, es como que se queda impregnada una emoción muy fuerte que se vivió en otra vida.
desde los antepasados o incluso en otra vida. Entonces, es importante que haya personas como tú. Entonces, platícanos un poquito acerca de estas herramientas que tú utilizas para abordar de esta forma holística una enfermedad. Bueno, vamos a hablar del sistema de conciencia humana. Todos son como el sistema energético es una conciencia también y los chakras son multidimensiones, o sea, multidimensionales. Los chakras tienen que ver con las glándulas que llevan energía a ciertos sectores del cuerpo, incluyendo la columna vertebral, ¿no? Cada chakra tiene una cierta conciencia, un cierto poder y maneja una cierta frecuencia emocional. Entonces, los chakras son una tecnología, por decirlo así, biológica, que tiene que ver con absolutamente todo el ser. No solamente es energía, también es espiritualidad, también es conciencia, también es biología. Y lo que te quería decir con esto, recordando un poco al inicio lo que hablabas de la interdisciplinaridad para lograr la salud, podríamos verlo al revés, como qué se requiere para tener una salud perfecta y no tanto como desde el origen de la enfermedad. Podríamos verlo desde las dos formas y digamos que tenemos un gran conocimiento como especie humana. La ciencia ayurvédica, la medicina china, hace mucho tiempo trabajaban con este tipo de enfoques integrales de la salud. ¿Qué ha pasado? Que cuando se generó una ciencia, como casi una religión, se abolió todo lo que no fuera compatible con esa ciencia. Y digamos que desde ese mismo momento le quitamos a las comunidades, a las civilizaciones, su conocimiento ancestral, su conocimiento originario. Y eso nos ha creado una separación. En cuanto a la parte científica, digamos que tiene solamente un enfoque de una reacción química, entonces pongamos otro químico que regule esa reacción química en el cuerpo, ¿no? Para llevarlo a una mejor salud, pero resulta que es una molécula química que no reconoce totalmente el cuerpo y genera un montón de otros desequilibrios. La medicina, las dos grandes medicinas que tenemos ahorita en el planeta como más antiguas es la medicina china y la medicina ayurvédica de la India. Y las dos, si tú te pones a investigar estas dos ramas de la medicina, te das cuenta que se parecen muchísimo y cada pueblo tenía su propia medicina. Así que básicamente estamos volviendo al origen. Los terapeutas que estamos trabajando mancomunadamente con médicos y otros especialistas, estamos encontrando el santo grial que encontraron hace no sé cuántas millones de años nuestros ancestros, y es que si tú estás en paz contigo mismo, si tú estás feliz contigo mismo, esa paz y esa felicidad la vas a sentir tus moléculas, tus células y tus órganos. Si tú estás en un estrés, tus células y órganos también lo van a sentir. Y este estrés se va a pasar a la siguiente progenie, ¿no? Entonces, hay ahorita muchos libros que hablan de la epigenética y me parece maravilloso porque antes no se hablaba de que las emociones también son heredadas. Y digamos que desde la concepción de constelaciones familiares dicen que toda la emoción que no se puede, digamos, sentir, vivir, traspasar en esta vida, se lleva a la siguiente generación y lo estamos viendo ahora con un montón de niños y jóvenes en estado de depresión, en estado de ansiedad, que no saben de dónde viene y cómo traspasar esto porque no conocen el origen de esas emociones y nos estamos. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Seguimos hablando porque está muy interesante lo que nos estás platicando. Supongo que también viene de tu experiencia en todo lo que haces. Pero bueno, vámonos a un corte y seguimos hablando de la epigenética. Regresamos. Ya estamos de vuelta y nos quedamos con un tema súper interesante. Bueno, estábamos hablando, nos estabas platicando, Rubí, de que a nivel, un poquito de la epigenética, ¿no? Que los niños ahora con depresión no saben por qué y entonces te das cuenta o se dan cuenta los terapeutas como tú que viene de atrás de sus abuelos o bisabuelos. Seguimos platicando de eso. A ver, continuemos con el tema. Sí. La epigenética, digamos que es la información que tenemos emocionalmente y que heredamos. Y definitivamente sí, las progenies
tienen mucha carga emocional de los ancestros, porque los ancestros tuvieron que sobrevivir a unas condiciones bastante fuertes y no se permitían sentir las emociones. Nosotros vemos a nuestros abuelos cómo eran de recios, de fuertes, y no se permitían traspasar esas emociones, vivirlas, sentirlas, poder convivir con ellas y sanarlas. Al negarse a sanarlas, la pasaron a la siguiente generación y ahora tenemos muchos problemas de salud pública debido a este tema, pero pues hasta ahora los terapeutas están trabajando mancomunadamente con psicólogos y de hecho muchos psicólogos se vuelven terapeutas o muchos doctores, incluso yo que tuve cáncer de estómago, tengo pacientes que también son oncólogos, así que ya se está empezando como a unir toda esta ciencia, ciencia del espíritu y ciencia biológica y ciencia no, toda esta ciencia tan hermosa para poder dar respuesta a lo que estamos viviendo en esta generación, en este tiempo, ¿no? Y también podríamos hablar, digamos que un componente es este, que es la epigenética, pero también tenemos un componente de la personalidad, que son nuestras vidas pasadas, como tú lo dijiste, y que basta un poquito raspar un poquito sobre la piel para darnos cuenta todos esos rasgos que traemos. Los hindúes lo llaman los samskaras de vidas pasadas, que son esas cicatrices que se llevan en el alma, porque a nivel energético, nosotros, al ser biológicos y energéticos, espíritu, mente, tenemos un nivel de conciencia superior, pero lo que es el cuerpo y la energía le pertenecen al estado de la materia. Es como que cuando sale tu espíritu, abandonas lo que le pertenece a la madre tierra y te llevas contigo las emociones, ciertos recuerdos que a veces se borran, otras veces no. Hay personas que recuerdan pasajes de sus vidas pasadas, pero muchos traumas y muchas características de la personalidad también vienen de ciertos traumas que nos traemos de otras experiencias. Y por otro lado, lo que vive la madre cuando tiene su bebecito en gestación también implica un rasgo emocional. Todo lo que vive la madre queda en las células madres del niño y queda siendo parte de su sistema de la personalidad, pero también del inconsciente profundo de la persona. Y empezamos a repetir patrones que vivió la mamá, pero no sabemos por qué. Entonces, esos son aspectos de la sombra, de la psique, como lo llamaba Carl Jung, y también las heridas del niño interior. Todas estas, digamos que aspectos de nuestro inconsciente nos van a generar, digamos, una fuerza o tal vez no tanta fuerza, por decirlo de alguna manera, para asumir las emociones o para tener ciclos de trauma y dolor. Cuando nosotros tenemos ciclos de trauma y dolor que no sabemos gestionar, se gestionan a partir del cuerpo físico, generando daño en las células, daño en los tejidos, daño en los órganos, porque es la forma en que la conciencia biológica saca a través del cuerpo lo que no hemos podido procesar a nivel emocional y lo que no hemos podido procesar a nivel mental. Es decir, que a nivel mental y a nivel emocional hay una cierta conciencia, pero si no podemos hacer que ese problema o emoción se solucione, el cuerpo con su sabiduría lo va a hacer por ti. Es decir, la enfermedad vino a sanarte, porque lo importante para el alma es poder superar el trauma y poder aprender de ciertas circunstancias que generan el trauma. Cuando no es así, el cuerpo, digamos que se sacrifica por ti y genera esta enfermedad para poder sanar al alma. Ahora bien, cuando tú tienes ese mensaje tan fuerte del alma, pues empiezas a trabajar para hacer conciencia sobre ese trauma que no has podido entender. Así que es ahí cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestras emociones, en nuestro inconsciente, en nuestras heridas del alma y nos empezamos a dar cuenta que todos los órganos del cuerpo tienen como un códice, ¿sí? Por ejemplo, por decir alguna cosa, el estómago, que lo hablábamos hace unos días, el estómago es el órgano que procesa los alimentos, que saca la nutrición, ¿cierto? Que asimila los nutrientes, pero también es el órgano que asimila las emociones. Si tú tienes un daño en el estómago y tienes mala digestión, no solamente es a nivel físico, es porque
Hay muchas emociones concentradas ahí que no has podido asimilar y entonces hay un daño en el estómago que no le permite ejecutar su función biológica, que es procesar los alimentos. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que el funcionamiento emocional y espiritual es antes que el biológico físico. Si el espiritual emocional no está en armonía, va a generar, ¿sí?, un estado de enfermedad a nivel físico para hacer conciencia, para que nosotros hagamos conciencia. Y es cuando nuestro cuerpo es instrumento del alma para podernos mostrar aquello que no hemos trabajado para nuestra sabiduría y nuestra maestría en esta encarnación. Así que básicamente eso es el cuerpo, una gran tecnología del alma para podernos llevar a un estado de conciencia más elevado. Sí, oye, ay, no, bueno, mira, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir en una segunda parte de esta entrevista justo donde ahorita nos quedamos porque es súper interesante lo que estás platicando, por ejemplo, el estómago, donde se van las emociones. Ojalá en el siguiente programa nos puedas platicar, por ejemplo, que la diabetes, un poquito de qué se trata, de qué emoción viene, y así vamos a ir platicando como desde tu experiencia, desde lo que tú sabes, tus conocimientos, a qué se deben ciertas enfermedades. ¿Qué te parece, Rubí? Súper, me encantaría. Perfecto, pues esperamos que esta información que te hemos dado, la verdad es que es mucha información muy valiosa para que vayamos comprendiendo, empezando a entender qué es esta máquina biológica en la que está nuestra alma y nuestro espíritu. Así que no te pierdas el próximo programa porque tenemos la segunda parte de esta grandiosa entrevista. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.